La mayoría de los mexicanos cree que entiende por qué el PRI gobernó durante más de 70 años, pero la explicación que casi todos repiten está incompleta. Sí hubo fraude, hubo manipulación y control electoral, pero si creemos que eso fue toda la historia, nunca vamos a entender cómo funcionaba realmente el poder en México. Porque el PRI no solo ganó elecciones, el PRI construyó un sistema donde el presidente controlaba el partido controlaba a los gobernadores controlaban a los estados, los sindicatos controlaban a los trabajadores, las organizaciones campesinas controlaban comunidades y los medios controlaban la narrativa. Y millones de personas no necesariamente votaban por amor al PRI, sino porque todo el sistema económico, político y social estaba diseñado para depender de él. Y por eso este tema es tan importante, porque entender al PRI no solo es entender el pasado, es entender cómo se construye, se conserva y se reparte el poder, y cómo puede volver a aparecer con otros nombres, otros colores y otros discursos. Ahora sí, ¿cómo logró el PRI gobernar México durante más de 70 años? Primero hay que entender algo. El PRI nació después de la Revolución Mexicana. Y su gran promesa no fue solamente ganar elecciones. Su gran promesa fue algo mucho más poderoso: el orden. Después de años de guerra, caudillos, asesinatos políticos, rebeliones y luchas internas, México necesitaba estabilidad. Y ahí el partido logró algo muy inteligente. En lugar de eliminar a todos sus rivales, los metió dentro del sistema. Campesinos, obreros, militares, empresarios, sindicatos, gobernadores, líderes regionales, todos tenían un lugar, todos recibían algo, pero todos tenían que obedecer ciertas reglas. Y ese fue el primer gran secreto del sistema priista. No gobernaba solamente con miedo, gobernaba repartiendo poder, pero repartía poder de una forma muy controlada. El presidente era el centro de todo. El presidente decidía quién subía, quién bajaba, quién era candidato, quién recibía presupuesto, quién era gobernador, quién dirigía un sindicato y sobre todo quién podía ser el siguiente presidente. A eso se le llamó el presidencialismo mexicano y durante décadas la figura del presidente fue mucho más poderosa que cualquier institución. No era solamente el jefe del gobierno, era el jefe real del partido y en muchos casos el árbitro final de la vida política nacional. Segundo pilar, los sindicatos. Aquí entra la CTM, Fidel Velázquez, los sindicatos petroleros, los maestros, los burócratas y muchas otras organizaciones. El PRI entendió algo muy sencillo. Si controlas a los líderes sindicales, no necesitas convencer trabajador por trabajador. Convences al líder y el líder mueve a la base. Y así se movilizaban los votos, así se llenaban las plazas, los mítines, así se disciplinaban inconformes, así se negociaban beneficios, pero también así se repartían los privilegios. El trabajador común muchas veces recibía muy poco, pero los líderes sindicales podían acumular enorme poder. Y por eso personajes como Fidel Velázquez, La Quina, Romero de Champs o el Bester Gordillo no son anécdotas aisladas, son piezas claves de un sistema. Tercer pilar, el campo. El PRI también construyó una enorme red campesina. La tierra, los apoyos, los permisos, los créditos, los programas y las organizaciones rurales funcionaban como instrumentos políticos. En muchas comunidades el partido no era algo lejano, era quien te podía ayudar con tierra, con trámites, con apoyo, con escuela, con camino, con empleo. Y cuando el Estado controla tantas puertas, la gente aprende rápido que estar fuera del sistema puede salir muy caro. Cuarto pilar, los gobernadores y los caciques locales. México no se controlaba solamente desde la capital, se controlaba estado por estado, municipio por municipio, región por región. El gobernador era una pieza clave, el cacique local también, el líder sindical, el líder campesino, todos entendían el mensaje. Si entregaban estabilidad y especialmente votos, recibían protección y poder. Pero si se salían de la línea, el sistema también sabía castigar. Quinto pilar, los medios de comunicación. Durante gran parte del siglo XX, la mayoría de los mexicanos recibía información por televisión, radio y periódicos. Y ahí el PRI tenía una enorme ventaja. No necesitaba censurar todo de manera abierta. Muchas veces bastaba con controlar permisos, publicidad oficial, concesiones, acceso, favores y castigos. El mensaje era claro: si te portas bien, te va bien.
Si incomodas demasiado, puedes perder mucho. Por eso durante décadas la narrativa pública estuvo profundamente condicionada. Lo que el gobierno hacía bien se amplificaba. Lo que hacía mal muchas veces se minimizaba. Y lo que era demasiado incómodo simplemente desaparecía de la conversación nacional. Sexto pilar, las elecciones. Sí hubo fraude, sí hubo manipulación, hubo compra de votos, hubo presión y hubo elecciones inequitativas. Pero aquí está el punto. El fraude era solo una herramienta más. No era todo el sistema. El PRI no esperaba al día de la elección para ganar. El PRI construía las elecciones durante años. Controlaba sindicatos, organizaciones, gobernadores, medios, controlaba candidaturas, recursos y controlaba los incentivos. Y cuando todo eso no era suficiente, entonces entraban las trampas electorales. Por eso decir el PRI duró tantos años solo por fraude es quedarse con una parte de la película. La historia completa es mucho más profunda. El PRI duró porque construyó una maquinaria de poder, una maquinaria de lealtades, de premios y de castigos. Una maquinaria donde millones de personas, desde el ciudadano común hasta el político más poderoso, entendían que el sistema priista podía abrirte puertas o cerrártelas. Y aquí viene una parte que también debemos de reconocer. El PRI no se sostuvo únicamente por represión. También ofreció estabilidad. Durante varias décadas hubo crecimiento económico, hubo industrialización, hubo construcción de instituciones, hubo expansión educativa, obras públicas, movilidad social para algunas familias. Y eso también explica por qué una parte de la población lo apoyaba. Porque el poder rara vez se sostiene solo con miedo. También se sostiene con resultados, beneficios, símbolos, narrativa y esperanza. Pero con el tiempo ese sistema empezó a desgastarse. La economía cambió, las crisis golpearon al país. La corrupción se volvió cada día más grotesca y más evidente. La sociedad se volvió más urbana, más informada y más exigente. Los medios empezaron a abrirse. La oposición empezó a crecer y la gente empezó a perderle el miedo al sistema. En 1968 el país vio una cara brutal del poder. En el 82 la crisis económica golpeó la confianza. En el 88 la elección de Salinas de Gortari dejó una herida profunda por la famosa caída del sistema. Y en el 94 México vivió el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio y otra crisis. Para el año 2000 el sistema que durante décadas parecía invencible finalmente perdió la presidencia. Pero aquí está la lección más importante. El PRI no cayó de un día para otro, se fue desgastando poco a poco. Y esta es la reflexión que quiero dejarles. Ningún sistema de poder dura para siempre cuando la sociedad empieza a entender cómo funciona. La historia del PRI no debe estudiarse solo por odiar al PRI. Debe estudiarse para entender cómo se construye cualquier sistema de poder. Porque el peligro no es solamente un partido. El peligro es cualquier estructura que concentre demasiado poder, lo reparta corruptamente, debilite los contrapesos, controle las narrativas, premie lealtades ciegas y castigue la crítica. Y eso puede pasar con cualquier partido, de cualquier color, de cualquier ideología. Por eso entender al PRI no es vivir en el pasado, es aprender a reconocer patrones, porque la historia no sirve para memorizar fechas, sirve para detectar señales. Ahora les pregunto, ¿creen que el PRI gobernó tantos años principalmente por fraude o creen que fue porque construyó un sistema mucho más profundo de control político y social? ¿Creen que México ya superó este tipo de estructuras o creen que algunas prácticas del viejo sistema siguen vivas con otros nombres y otros colores? Y la más importante, ¿puede realmente un país cambiar si no entiende cómo funcionaba el poder en su historia política? Comparte tu opinión aquí en los comentarios. Y por favor comparte este video con alguien que piense que el PRI solo fue fraude electoral. Te pido un me gusta para que esta explicación llegue a más personas, incluyendo a las jóvenes generaciones de México. Y sígueme porque aquí no venimos a repetir propaganda. Venimos a entender cómo realmente funciona el poder. Y no olvides que la libertad empieza cuando comprendes y que también entender es poder. Nos vemos en el próximo video.